Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Gutiérrez y en esta oportunidad vamos a resolver un famoso problema cerca de los triángulos isósceles y equilátero. Es un famoso problema propuesto en el año 1922, ¿no?, por el matemático británico Edward Langley. En ese momento fue el problema más difícil de geometría básica del mundo. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad vamos a ver en qué consiste este problema y resolverlo. Se pide en este triángulo isósceles calcular el ángulo X, sabiendo que esto mide 20, este ángulo 60, 50 y 30 grados. En eso consiste este famoso problema frecuente en los exámenes de admisión de todo el mundo. Quizás no completo, pero algunas partes. Entonces vamos a ver los secretos de este problema. Aquí está la figura inicial, calcular el ángulo X. Lo que he hecho es ampliar esta parte aquí para que sea más fácil el seguimiento de las técnicas que vamos a aplicar. Muy bien, en todo problema tenemos que hacer un plan. Si me piden este ángulo X, tengo que ver dónde está y cómo lo puedo conectar con estos otros datos. Este problema requiere aplicar conceptos básicos del triángulo, como son, en todo triángulo, la suma de sus tres ángulos es 180 grados. Acuérdense de eso, que vamos a aplicarlo varias veces. En todo triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales y recíprocamente. Y luego, en el triángulo equilátero, los tres lados son iguales y los tres ángulos miden 60 grados. Esos tres conceptos básicos nos va a llevar a la solución de este problema. Es un problema que no se puede resolver si es que no hacemos trazos auxiliares, si no completamos triángulos isósceles y equilátero para mover, repito, estos ángulos hasta que estén junto al X y poder plantear la ecuación. ¿Okay? Es un problema muy entretenido. Empecemos. En la figura, si agudizamos la vista, podemos ver un triángulo isósceles. Ahí donde está, ya hay un triángulo isósceles que lo voy a señalar aquí con un color morado. Miren este triángulo morado. Vamos a calcular sus ángulos. Este ángulo mide 50, este ángulo mide 80. 80 más 50 es 130. Por lo tanto, el tercer ángulo es lo que le falta para 180. O sea, resto acá 50 grados. Marco 50 grados aquí. Y puedo afirmar, pues, de que el triángulo morado es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales a 50 grados. Ahí está el primer paso. Ese triángulo morado es isósceles. Por lo tanto, aplico a lados iguales, se oponen ángulos iguales y viceversa. De manera que si a este lado le doy una letra, por ejemplo, B minúscula, este lado tiene que ser B minúscula. Se oponen a los ángulos de 50 grados del triángulo morado. A continuación, ya se acabaron los triángulos isósceles en la figura. De manera que tenemos que ver la forma de crear más triángulos isósceles para llegar a X. Entonces, lo que vamos a hacer es un trazo auxiliar, un trazo de ayuda. Vamos a trazar por A una recta como esta recta roja, así más o menos, de manera que si al punto de corte lo llamo F, de manera que esto sea B, por construcción, un trazo auxiliar, B igual a B. Voy a borrar el triángulo morado que ya cumplió su objetivo y en estos instantes podemos observar de que aquí hay un triángulo, este de color celeste, que tiene dos lados iguales, B con B. Por lo tanto, ese triángulo FAC será isósceles y aplico triángulo isósceles. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Si esto es 80, esto tiene que ser 80, ¿cierto?
y el tercer ángulo tiene que ser 20 grados. Entonces voy a marcar esos ángulos, 80 y este de aquí, 20 grados. Entonces, voy a la figura para seguir los pasos. El segundo paso es el triángulo celeste isósceles. Seguimos esta secuencia de transportación de lados iguales y ángulos iguales. A continuación, observen de que esto vale B y esto vale B. Eso ya me vislumbra un triángulo isósceles y trazo EF. Voy a hacerlo. Voy a trazar EF. Ahí va. EF. Entonces podemos afirmar de que se ha formado un triángulo que voy a ponerlo en un color, por ejemplo, naranja. Miren este triángulo de color naranja. Que primeramente es isósceles porque esto vale B y este lado también vale B. Pero además el ángulo comprendido, este ángulo, ¿no es cierto?, será igual al ángulo total que mide 80 grados. Todo este ángulo mide 80. 80 menos 20, 60 grados. Entonces voy a marcar que este ángulo mide 60 grados. Vamos a hacerlo así. 60 grados. Por lo tanto, en el triángulo isósceles naranja, estos ángulos iguales del naranja suman 120 grados porque el tercero es 60. Cada uno de ellos será la mitad de 120, 60 y 60. Voy a marcar el que me conviene. Este de aquí mide 60 grados. ¿Okay? A continuación, voy a también acá marcar en los pasos el triángulo naranja EAF equilátero. Significa que su tercer lado también vale B. Este lado vale B. ¿Okay? Miren cómo vamos moviendo los elementos. A continuación, voy a aplicar un axioma que dice el todo es igual a la suma de sus partes. Entonces, todo este ángulo es un ángulo llano que mide 180. Por lo tanto, puedo hallar este ángulo. Será 180 menos 60 más 80, 140, 40 grados. Yo marco. Este ángulo mide 40 grados. ¿Listo? A continuación voy a analizar otro triángulo para descubrir que es isósceles. Voy a borrar el triángulo equilátero naranja. Ahí está. Y ahora me voy a concentrar en el triángulo que lo voy a poner en color verde. Miren este triángulo verde. Producto de nuestra imaginación al hacer ese trazo auxiliar de AF. ¿Okay? En ese triángulo también la suma de sus ángulos es 180 grados. Entonces vamos a calcular el tercer ángulo que sería este. Entonces, ¿qué tengo? Este ángulo mide 40 grados porque es 20 más 40, 60. Entonces voy a marcarlo acá. Este ángulo mide 40 grados. Este ángulo vale 100. 100 más 40 es 140. Por lo tanto, lo que le falta a 180 será la diferencia, 40 grados. Este ángulo tiene que ser 40. Voy a marcarlo. 40 grados. Por lo tanto, el triángulo verde también es isósceles porque tiene sus ángulos 40, 40. Eso significa que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, si este lado vale B y se opone a 40 grados, a este otro 40 también se le opone B. Marco, esto es B. Ahí está. Y finalmente,
Me voy a quedar ya con el triángulo que ha aparecido donde está X. Borro el verde. La referencia verde es este isósceles. Lo he borrado para una mayor claridad. Y ahora nos vamos a concentrar en este triángulo de color amarillo. Miren ese triángulo amarillo. Tiene dos lados iguales. Este lado vale B y este lado vale B. Por lo tanto, ese triángulo amarillo es isósceles. Eso significa que estos ángulos son iguales. Como este es 40, la suma de estos ángulos iguales tiene que ser 180 menos 40, 140 grados. Cada uno es la mitad, 70 grados. Entonces, este ángulo vale 70. Marcar. 70 grados. Por lo tanto, ya puedo escribir la ecuación o puedo resolverla mentalmente, ¿no? En el triángulo isósceles amarillo, miren la ecuación que va a salir. X más 40 en el triángulo amarillo. X más 40 es igual a 70 grados. Por lo tanto, X será la diferencia, 30 grados. De esa manera hemos resuelto este famoso problema, donde fíjense hay 4 triángulos isósceles y un equilátero. El equilátero lo voy a marcar nuevamente, es este de color naranja. ¿Okay? Muy bien, ahí se los dejo, practíquenlo, es un bonito problema, un buen ejercicio de triángulos isósceles y equiláteros, que son frecuentes en todos los exámenes. Muy bien, muchas gracias. Bye.